Hoy día, amigos, bienvenidos a Sinfloros. Vamos a tener el gusto de tener con nosotros a Juan Carlos Ruiz, un destacado analista, comunicador, con quien vamos a dialogar sobre diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura política y la situación social del país. Y además nos acompañará Pedro Grandes, quien nos ilustrará sobre los pasos que hay que seguir para cambiar la Constitución de manera que evitemos coyunturas como la que ahora está viviendo el Perú con la censura del presidente Pedro Castillo. Buenos días, amigos. Aquí en Sinfloro procuramos referirnos a los temas del Perú desde ángulos que otros no visualizan, tratando de entender por qué estos problemas tienen diferentes soluciones que a veces son complejas, requieren mucha comprensión, capacidad de entender la realidad y sobre todo capacidad de negociar soluciones. Y el gran lema de nuestro programa es ideas que dan en el blanco. Nos interesa que las ideas que pueden resolver problemas sean las que se expongan acá con total libertad, sin reparar en las diferencias políticas, ideológicas, culturales que pueda haber entre los protagonistas de nuestro programa. Yo solo invito a las personas que tienen esas ideas trascendentales y que nos pueden orientar para poder encontrar huellas y caminos diferentes para el Perú. Tengo el gusto de tener conmigo a Juan Carlos Ruiz, un experimentado comunicador, además colega mío, y una persona que tiene una trayectoria muy destacada en la relación con la comunicación corporativa y también conoce muy bien el país. Y hoy quiero conversar de un tema, el tema más agudo que a veces se presenta, ¿no? Que es este conflicto entre el presidente Castillo y la prensa. Por comenzar por algún tema, porque me interesa hablar de comunicaciones. Ok. Julio, gracias por la invitación, gracias por estar con tu audiencia. Y te confieso una cosa sobre el tema, disculpa que te haya cortado, pero resulta que la única vez que yo hablé por teléfono con el presidente Castillo fuera de la campaña electoral fue una oportunidad que lo llamé y le sugerí gentilmente, porque tenía su número celular, lo llamé, me dio un impulso de eso que nos dan los periodistas. Y le digo, presidente, ¿por qué no firma usted la declaración de Atlatelolco? La famosa declaración que firman todos los presidentes de América Latina por el tema de la libertad de prensa. Y fue la primera y última vez, porque me recibí una andanada de cosas que expresaban su ira por lo que le había pasado en la campaña. Obviamente, si no se le explicaba a alguien, no había manera que pudiera comprender. Y habían habido varios esfuerzos de acercarse a resolver el problema de la prensa, de buena voluntad de muchas personas, y encontrar una barrera de ese tipo. ¿No fue que la campaña marcó también un momento de corte? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí. A ver, primero hay que entender al personaje, ¿no? Sí. Castillo es un personaje que no solamente es el señor Castillo como tal, digamos, sino lo que representa en términos sociológicos cuando comienza a ser presidente. Es decir, yo siempre he dicho que digamos, el gobierno de Castillo significa el fin de un ciclo tecnocrático en el país. Un ciclo tecnocrático que se llevaba muy bien con los medios de comunicación, que presenta cifras macroeconómicas, donde los numeritos y los sustentos están perfectos, donde estamos insertados en el mundo global. Estamos por entrar a la OCDE. El crecimiento económico era tal que estábamos a punto de entrar a la OCDE, somos el país feliz del mundo, ¿no? Toda nuestra cápsula limeña va muy bien, y de pronto se acaba el ciclo tecnocrático, fracasa, el señor Vizcarra le mete el balazo, ¿no? Con la pandemia, el balazo de gracia, y entra el señor Castillo e inicia lo que es evidente ahora. ¿Por qué Vizcarra mete el balazo de gracia? Porque él, ¿qué pasa? ¿Quiere manipular la tecnocracia y la tecnocracia se desprestigia? Yo creo que es lo que pasa. Entra en shock con la tecnocracia porque es quien mata al último tecnócrata final, que es Kuczynski, ¿no? Ya, ok. Es el asesino simbólico del tecnócrata. Qué interesante frase, asesino Kuczynski, simbólico, ¿no? claro. Y lo traiciona, pues lo traiciona porque pacta obviamente con el fujimorismo para justamente hacerlo caer, aunque al final eso también va en contra de él, ¿no? Pero ese juego, ese final truculento, ese final trágico, dramático, digamos, de esa historia, inicia un ciclo político que hoy lo estamos viviendo incluso con la elección del domingo. Es decir, el personaje hoy de tener a un conservador de izquierda en Palacio de Gobierno y tener a un conservador de derecha en el municipio de Lima, en pugna, porque no es que estén dándose besos y diciendo sentémonos a la mesa a conversar y veamos la agenda país, no. Es decir, no, yo no te quiero al frente y el otro tampoco lo quiere al frente, y cada uno quiere con su agenda, pero tienen más, lo peor es que tienen más puntos en común que puntos en contra. Es verdad. Hay más coincidencias
que las cosas que los... Es como Putin con la señora Le Pen, la líder derechista de Francia. O sea, ¿no? Porque en asunto del aborto, asunto de género, los gays... Coinciden, ¿no?, más que lo que discrepan. Cuba en estos días ha aprobado una ley muy interesante, ¿no? De la familia, se llama el Código de la Familia, y ahí ha metido el matrimonio gay. Y todo el mundo ha dicho sorprendido, ¿por qué si ellos están más cerca de Putin que de una corriente, digamos, de otro tipo? Bueno, es por el turismo, ¿no? Y no es casual. Tiene un motivo más económico que cultural, pero efectivamente hay una fuerte corriente cultural que además está en la población, ojo. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Cuando Cerrón habla de no acompañar a la gente en estos temas, eso tiene que ver también con la manera de pensar de Castillo. El ciclo conservador no es una característica solo nuestra, claro, es una tendencia mundial. Así es una cultura. Además es un efecto pospandémico, cuando nosotros sociológicamente, además se entiende, y psicológicamente encerramos a la gente en su casa. Y además le decimos, oye, te puedes morir. Claro. Hay un bichito en el aire, hay un virus en el aire que te puede matar. Claro. ¿No? Y lo único que te puede proteger soy yo, que soy el Estado, tu médico, ¿no es cierto?, tu sistema de salud. Y entonces después va saliendo poco a poco, sales con miedo. Es natural salir con miedo. Claro. Y entonces necesitas sentirte protegido. Es natural que esa protección venga de posturas conservadoras, paternalistas, autoritarias. La democracia... postura que, porque miren, en el caso de Cerrón, sí es ciertamente una posición un poco más dramáticamente autoritaria. Sí, claro. En el caso de Castillo, hay un tema también identitario, ¿no? De un sector del Perú. Yo no estoy diciendo que sea todo el Perú. Bueno. Pero lo curioso es esto, ¿no? La mayor parte del electorado está en las ciudades. Sí. Y surge este líder de extracción agraria, maestro, además del sector de los maestros, que los que hemos viajado por el Perú conocemos, que son los maestros de las escuelas unidocentes, que son 265.000. O sea, una masa increíble. Julio, pero que evidentemente es un peón, ¿no? Es decir, a ver... ¿Un peón en el sentido literal o sociológico el término? Un peón, no. Cuidado, porque el término sociológico... Un peón en el sentido de ajedrez. De ajedrez. Del juego político del ajedrez. Es decir, no era el rey, no era el alfil. Así es. Era el peón. Claro. Era el peón del juego de Cerrón. Un jugador menor, así es, ¿no?, que se encuentra con un líder que sí tiene la experiencia política para llevarlo, ¿no? Y que tenía el partido. Y que tuvo la inteligencia, ojo, hay que reconocer que tuvo la inteligencia de ponerlo, ¿no? Exactamente. Eso fue la audacia. Entonces dijo, necesito esta pieza que sea más rural, que sea profesor, que sea... Y pegó, le ligó, claro. ¿Le ligó? O era que el Perú ya estaba preparado para una especie de cataclismo de cambio. Ojo, para suerte de él, porque claro, hubo esta coincidencia en donde todas las fuerzas del medio se autoaniquilaron entre ellas. Claro. Y al autoaniquilarse y fragmentarse, permitieron que los dos extremos, ¿no es cierto?, los dos extremos conservadores, que no eran los mayoritarios en ese momento, quedaran en la gran final con mínimos, digamos, con mínimos respaldos. Claro. Porque tenías a Castillo con 18 o 19% y tenías a Keiko Fujimori con... Pero ¿cómo se vuelve luego esos 8.500.000 votos? 8.600.000 votos. ¿Qué pasó? Porque los fuerzas en una segunda vuelta. No, está bien, pero ¿qué pasó? O sea, ahí hay un tema que creo yo... A ver, ¿qué te parece esta interpretación? A ver, lanza tu hipótesis. Claro, o sea, yo tengo una hipótesis, que es la siguiente. El Perú es un país informal. A nadie le gusta el Congreso. Pero el Congreso representa el país, pues. Si tú miras las carreras que han estudiado los congresistas, tú miras quiénes son sus familiares, cuáles son los negocios de su familia, a qué se dedican, etcétera, etcétera, vas a tener, a través de los abogados que son la mayoría del Congreso, una visión del Perú que responde a la informalidad y también a esa franja ilegal. Voy a ir en tu línea de hipótesis y voy a lanzar la mía. A ver. La economía ha tenido una expresión informal que ha ido creciendo. Hoy día casi el 80% de la economía es informal. No hay país en América Latina con algo parecido, creo. Es más, yo me atrevería a decir que el 60% es informal y hay un 20% muy fuerte, ilegal. Exacto. Eso ya no es informalidad, eso es tráfico, eso es ilegalidad pura. Es enemigo del mercado, incluso y de la competencia. Tanto como los mercantilistas en el lado formal, no te olvides que los ilegales Al Capone no era enemigo de la competencia, solo era enemigo cuando el Estado lo intervenía, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, pero lo cierto es que ese 80% de economía informal y legal es la mayoritaria. En los últimos 30 años hemos intentado meter a este 80% en este 20% y hemos fracasado. Claro. Lo que toca es hacer, oye, hay que inventarnos una nueva formalidad. Pero volvamos a lo electoral. ¿Por qué en la elección se produce el fenómeno? ¿Por qué te menciono lo económico? Hoy la política está ocurriendo lo mismo que en la economía. Tenemos una expresión de la informalidad y la legalidad política ahora
como expresión. Pero por primera vez en la historia del Perú, de arriba abajo. O sea, completamente, desde el presidente de la República hasta la... Pero es un reflejo, porque es un reflejo. Se da en la economía, se da en la cultura, claro, se da en la gastronomía, claro, tocó la política. Lógico. Tenía lógico. que dar el mestizaje y se tenía que dar en todo lo anunció, a todo nivel. Lo anunció en 1964 con su famoso libro, el gran antropólogo, tú recordarás, líder del IEP, un gran antropólogo, Matos Mar, y con el famoso Desborde Popular. Claro. Y luego salió, me acuerdo yo que me peleé una vez con Henry Peace en la Municipalidad de Lima porque sacó un comunicado contra el libro de Hernando Soto. Y yo le digo, pero le digo, ¿tú crees que Hernando Soto está equivocado? Sí, está totalmente equivocado, que él está propugnando un capitalismo explotador y todo. Le digo, disculpa, pero viven 4 personas, hacen con el trabajo muy informal. O sea, yo ya estaba razonando eso, ¿no? Mira, Julio. ¿Te das cuenta? Y mira todo ese conflicto. O sea, y él no había seguido a Matos Mar. Se le había seguido otra ruta. Ni siquiera lo había leído, seguro. Lo había leído, sí, pero no lo había seguido en el sentido de interpretar la realidad a partir de... Bueno, disculpa. Pero Matos Mar hablaba en ese momento de desborde popular, era la gran migración. Claro, una cosa pacífica, claro. Ahora es evidente que el desborde es regional. Y es total. Y no es muy pacífico. No es muy pacífico. Está entrando a la mala. Claro. 3 procesos claros que está viviendo el país para poder entender la situación política y que tenemos que, desde la sociología, un aporte para tus analistas, para lo que... 1, cambio generacional. Claro. Cada 30, 35 años ocurre un cambio generacional en el país. Claro. En los 90, con Fujimori, ocurrió un cambio generacional. Claro. La gente de 40, 50 años desplaza de los cargos directivos y gerenciales a la gente de 60 y 70 años. Así es, ahí sube la tecnocracia al poder, ¿no? Así es. Claro. Ahora que la medicina a los viejos nos tiene más parados, claro, nos resistimos a dejar los puestos de poder. Morimos más tarde. Exactamente, no queremos dejarlo, pues. Claro. Pero si no sabemos administrar el cambio generacional, nos van a votar, queramos o no. Mira, y en la política eso tiene expresiones muy graves, ¿no? Por ejemplo, no quieren cambiar. En el partido aprista, el otro día estaba un círculo incluso de elementos del partido aprista que estaban discutiendo, que ya están, han desahuciado su partido, y tú te das cuenta que ahí están los mismos viejos de siempre. No hay un cambio generacional. Lo mismo está empezando a pasar en el fujimorismo, ¿eh? Solamente Barbarán es la única, digamos, suficientemente joven, ¿no? ¿Por qué no ocurre ese cambio? Sí. Un grave problema de administración de cambio generacional. Claro. Eso quiere decir que no somos modernos institucionalmente. Claro. Segundo proceso clave, el ciclo político. O sea, se acabó el ciclo tecnocrático, viene el ciclo político. ¿Qué significa el ciclo político? Que el político manda. Claro. No manda el tecnócrata o el gestor público que viene con su cuadrito y con su sustento técnico. No. Y tú dices que eso pasó a partir de Vizcarra, que empieza a hacer política y deja de lado la tecnocracia de un solo plumazo. Y lamentablemente... Ahí cuando elimina Mechita, en realidad está echando a toda la tecnocracia de alto vuelo, ¿no? Que tiene sus méritos también, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Pero ya las señales venían desde antes. Sí, venían antes, claro. ¿Cuál es el mensaje cuando vas y escuchas a la población a decir, quiero que las cosas sucedan? Por favor, que las cosas sucedan. No incluso que haya obras, que haya... Esas frases que salen, y quienes hacemos encuestas constantemente y estudios, claro, y esas frases que nos llaman la atención, dice ya, no importa que robe, claro, pero que haga algo. Claro, sí. La que salía con Castañeda, ¿no? Sí, que robe, pero haga obra. Sí. O sea, esas cosas que nos fastidian y que decimos, no puede ser, pero no importa si puede ser o no puede ser, no importa que nuestro deseo coincida o no, la realidad es que existe. Mira, tanto tienes razón en ese aspecto que ocurre que hay muchas autoridades regionales elegidas a pesar, como Torres en Tacna, me parece increíble, el alcalde que ha sido alcalde varias veces y que tiene un proceso y está ahora con detención domiciliaria. ¿Cómo es posible que sea elegido por la población? Está Corrima, que en Ayacucho, no voy a mencionar más nombres porque me hará un proceso penal, pero en realidad hay como 6 o 7 que simplemente son impresentables, como hay también otros muy positivos y nuevos que probablemente van también a labrar otra generación de presidentes regionales. Y sin ir muy lejos, Urresti y López Aliaga logran el 50% o más del 50% de Lima porque son personajes que lo que representan es que hagan que las cosas sucedan. Claro. López Aliaga porque es un representante del empresariado que la percepción es si la hizo en el sector privado la puede hacer en el sector público. Claro, pero resulta y que... el señor Urresti por lo menos sabe atrapar delincuentes.
Sí, claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Entonces, saben hacer Esa algo. efectividad Es efectivo. sustituye, digamos, o sea, es el liderazgo político con capacidad de hacer acciones que digamos, sirvan para satisfacer el ansia de la población de justicia. Y la pregunta del elector es, no se pregunta cómo lo va a hacer. Claro. Eso sería tecnocrático. Así es, claro, no se pregunta. No, haz que suceda. Así es. Ya así basta, ¿no? Claro. Sácame a los delincuentes de la calle. Es que yo creo que ahí ¿no? hay un tema muy importante, ¿no? Cuando se habla de un ascenso de los conservadores en el mundo, muchas veces no se presta atención a que la izquierda y la izquierda cultural ha dejado de lado la defensa de la justicia social y otros temas que los abraza el conservadurismo, de otra manera. O sea, ellos te prometen y yo lo hago. Y esa es la historia de Víctor Orbán en Hungría, de todos los líderes de la, digamos, la Le Pen falla porque no es buena marquetera, pero en fin, Sí, es verdad. ¿no? Es de comunicación pero política. en general tú ves que los que hacen causa de los temas de justicia, de igualdad, la limitación de los migrantes también es un tema de justicia para la clase media en muchos lugares del mundo, ¿no? Por supuesto. ¿No es cierto? Porque es una invasión a la fuente de trabajo y es todo un tema cultural también que la gente no asimila a tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema... Y que podría ser utilizado a favor. Así es. Y no lo sabemos aprovechar Así a es. favor. O sea, Por ejemplo, ¿cómo claro. es posible que estemos simplemente dándoles, digamos, horizontes de un año Claro. digamos, de formalización laboral cuando podríamos darle 5 para que justamente sean asimilados? Como ha hecho Colombia, como ha hecho otro país. Colombia le ha dado 10. Le ha dado ciudadanía, además. ¿no? Exactamente, Claro. le da 10 años, Claro. ciudadanía, y nosotros le estamos dando un año. O sea, eso, Mira, eso es no entender los es procesos sociales. que es responder al prejuicio, algo que hacen muchos los políticos. Y hay un tema acá clave. Tú te subes a un vehículo y generalmente se han ido de Venezuela los más capacitados. O sea, te encuentras, yo me he encontrado con ingenieros de sistema, y me dicen, pero acá los colegios profesionales se oponen a darnos la legalidad de nuestros títulos. Se ha avanzado bastante, pero digamos, en general no hay una actitud práctica de darles la entrada al país. Y eso tiene un efecto económico totalmente negativo. Obviamente. Están recogiendo uvas varios que tienen títulos de técnicos, etcétera, en taxiando. ICA, ¿no? ¿Ah? O taxiando. O taxiando. Peor. Claro. Pero bueno, en fin, Dale, tercer dale. proceso, el de descentralización. Iniciamos proceso de descentralización truncos o regionalización truncos que se han quedado a la mitad. ¿Tú sabes cómo fue el proceso de descentralización Yo lo viví. que hizo Toledo? Bueno, Yo tú estabas en el Congreso, yo no estabas en el estaba, Congreso. yo estaba en el Ministerio de Presidencia con ya, Bruce ya. y fui y vi de Y yo cerca estaba todo en el proceso. Congreso con Lucho Guerrero, que era uno de los adalides, un tipo que era muy loco, después yo me quité de ahí. Vivimos ese momento. Sí, pues claro. Y ahí ellos fueron en mancha, en grupo, a pedirle a Toledo que la apruebe. Sí, y claro. aprobó la ley sin mayor discusión. Y o Toledo sea. se quiso tirar para atrás porque Así se dio es. cuenta de la dificultad que se venía. Así es, que fueron 4.800 partidos, llegó a haber a nivel municipal. Fue una debacle era positiva la reforma, por supuesto, era importante. Era un avance. Pero un avance, pero, no estaba pero pensada. Pero no estaba bien pensada, porque esa administración del territorio, con más de 13.000 Y no autoridades. existía, además no existía la administración gubernamental intermedia. No, pues. No había. Había prefectos, pero no, y había alcaldes, pero O sea, no había otra cosa. Diste poder político, Así es. no diste todo el recurso Así económico, es, claro. no diste las competencias de recursos humanos. Era un desastre. Claro, ¿sabes? Y encima no generaste regiones. Es decir, Sin embargo, se volvió un tema de la gente, ¿no? O sea, el Sí, problema claro. es que la regionalización sí, en ella cree la gente. pero no creaste regiones. Pero no creaste regiones. Convertiste en regiones los Los departamentos. departamentos, claro. No creaste Y ahora es imposible territorios, crear macroregiones, salvo parece que sea ser. la fuerza. Claro, Pero es parte del proceso que tenemos que empezar a pensar país. Claro que sí, claro. Porque si seguimos con la lógica fragmentada, probablemente... Mira, ahí podemos estás tocando un terminar tema, tú destruyendo estás el tocando un tema territorio. clave, que es el tema de tú sabes que la fragmentación política no significa un ejercicio ordenado del poder. Para nada. Y eso favorece la invasión, digamos, no solamente de los ilegales y los informales, que no debe ser una invasión, debe ser algo negociado, conversado, arreglado, puesto en agenda del país. Ni un solo partido político se ha presentado, ni siquiera a nivel municipal en estas elecciones, con la promesa de resolver el problema de la informalidad. Nada. ¿No es un crimen? Claro, porque Un crimen político, ¿no? no, claro, no es rentable políticamente. No sé si no es rentable. Yo tengo la sospecha que es ignorancia, ¿sabes? Bueno, puede ser también. O muy urbanista, o muy urbanos y falta de un pensamiento más integral de lo que es el Perú, ¿no? No, ¿Qué dices tú? ¿Sabes por qué te digo que no es rentable? Porque si el 80% de los peruanos somos informales, decirles, oye, hay que dejar de ser informales, ¿qué? No es identitario, o sea, no genera identidad. Claro, no tendría que ver, conecta. claro. Es como claro, decirle, claro. oye, necesito que dejes de ser tú y votes por mí. Claro, es decir, te voy a traer a la SUNAT como toda Claro, recompensa de, claro, es es verdad. un discurso- verdad, es un verdad. discurso contradictorio. Pero sí se trata de hacer el proceso, porque es una revolución cultural también, ¿no? Totalmente. Muy importante, o sea, nada que ver con medidas O sea, legales. yo el otro día Sí. conversaba, ¿no? Y decía, Juan Carlos, pero ¿cómo llevamos a la acción desde el empresariado? ¿No? ¿Cómo vamos a la acción y cambiamos mentalidades?
Entonces, porque claro, el sistema educativo, digo, pero vamos, si quieres tomar el sistema educativo, tienes que sacar al SUT, te quieres sacar con área, tienes que tomar el control, tener profesores. Eso te va a tomar 50 años, más los 50 años de cambiar la mentalidad son 100 años, es mucho tiempo. Pero mira, hay más cosas... fácil es Netflix. Claro. Más fácil es Netflix. ¿Qué es eso? Empezar a generar narrativas a través de historias. O sea, claro. Los gringos inventaron Hollywood. Claro. No por casualidad, no porque les gusta hacer películas. Claro, para poder tener un arma. Para instalar mensajes en su población o en poblaciones de otros países del mundo. Claro. Eso se llama invasión cultural. Claro, eso se llama... la hegemonía cultural, ¿no? Exactamente, de la cultura eso ya pop. está inventado en el mundo. Vamos, no se me ruboricen diciendo no. Una gran campaña de persuasión. La guerra ideológica se gana con ideas. Cierto. Se gana instalando mensajes. Así y es. de eso, y ese es parte de nuestro negocio, por eso es que no estamos metidos en el negocio. Que sí. Entonces, hay que aprender a hacer mensajes. ¿Qué estamos esperando para empezar a financiar o generar proyectos de novelas, series, todo, donde empecemos con 3 conceptos claves? Mercado, emprendimiento, generación de riqueza. Para empezar hay que romper ese mito de que hay que vivir para proteger a los pobres. Los pobres no son el objetivo. El objetivo son generar ricos. Si nosotros no generamos ricos... Ese es un punto de vista, digamos, que yo no comparto. Yo creo que hay un tema que sí tiene razón. Yo creo en el emprendedurismo, sí creo, por supuesto. Y creo que el gran cambio que tiene que haber en la humanidad es potenciar eso. Y el mercado además ha demostrado ser una herramienta definitivamente. Con todo, claro. Yo lo que te quiero decir es que ahí, a mi juicio, el problema está que no está claro el rol del Estado también. O sea, en medio de esta confusión, los privados no saben qué son muchas veces y el Estado tampoco sabe. ¿no? La pregunta es exactamente. Pero, a ver, yo soy un ultraliberal. Sí, lo sé. Yo me defino como un ultraliberal. Yo ¿Tú serías más un libertario, digamos? Un libertario total. Ya, okay. Pero libertario de verdad. Pero no tipo Meini. No estos neoliberales. No. ¿Pero te gusta Meini o no el de Argentina? Comparto algunas cosas de él. Pero muy loco, ¿no te parece? Sí, no te veo a ti con peluca así haciendo ese tipo de... Muy excéntrico. Exacto. ¿no? Bueno, tú sabes que en los socialistas, en los de centro y en la derecha hay profetas locos siempre. Sí, ¿no? bueno, pero cada uno cumple su rol. Claro. El mío es más, digamos, de evangelista. Ya, pero está diciendo algo importante, Tú piensas que la revolución es de vía del mercado. Pero es que el mercado es un dato de la realidad que existe y está ahí. Claro. Y ahora lo llamamos mercado. Antes era en las épocas feudales o antiguas, era ese espacio de intercambio comercial. Pero el mercado está, es un dato de la realidad. Claro. Y en sociología le llamamos interacción. Claro. Esa interacción, ese intercambio puede ser de bienes. Bueno, pero puede ¿cómo ser liberas, simbólica, para hablar en términos marxistas, cómo liberas tú, por decirlo, o keynesianos, cómo liberas tú las fuerzas productivas de una sociedad como la peruana, que debido a la informalidad y a la ilegalidad, está de todas maneras muy limitada? Es decir, te digo, hay ejemplos como este, si me permites... Hay que flexibilizar las normativas. Por eso, vamos a eso. Primero, normativa, pero hay una cosa importante. Mira, si tú vas al norte del Perú, vas a conocer toda la red de minas, que son por lo menos unas 8, 10 o 12 minas formales, grandes, algunas de ellas, que manejan el oro ilegal de esa zona. No el oro informal, digamos, ¿no? Negocian los precios, todo, a veces con métodos poco ortodoxos. Pero, ¿por qué no hacer que, por ejemplo, una zona del Perú que tiene ese modelo, se vuelve un modelo regulado, ordenado, que permita que la gente se formalice? Por ejemplo, tú sabes ese pueblo que se vino un tremendo huaico, pueblo minero, justamente en Sánchez Carrión, cerca del Marañón, se vino abajo por no tener ese tema, por no tener un mínimo de orden. O sea, no solo porque además había galerías mineras abajo. Entremos a minería, vamos, acabamos de estar en Perú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando el premier va a la clausura del Perumín y les dice a los mineros, señores, creemos en la minería, queremos apoyar la minería, la vamos a apoyar, vamos a ir con todo, pero los derechos laborales y todo eso, pero no fue confrontacional ni nada, ¿no? Entonces, ¿Quién, perdón? No te escuché bien. ¿Quién fue? El premier. El premier, sí. Entonces el mensaje del gobierno es pro minero, ¿no? Sí, claro. Claro, habían en el auditorio algunos decían, uy, qué bien, qué buen discurso, y otros, los escépticos, decían, no, no le puedes creer No, pero sí es cierto. Que había que saber leer. Lo que está diciendo el premier es diciendo, señores, nosotros estamos de acuerdo con el negocio, estamos de acuerdo igual que ustedes. Pero no queremos que nos sigan tratando como peones, como trabajadores o como extraños. Queremos ser sus socios. Eso es lo que le está diciendo.
No nos vean más como ¿Qué es lo que un dice la tercero. población? ¿Qué es lo que dice la población, pues, no? Exactamente. ¿Qué es lo que dice la población? Yo quiero ser tu socio. ¿Cómo? Sentémonos a la mesa. Mira, y dime cómo va a ser la sociedad. El Eso es lo que se está diciendo. el más claro ejemplo es el de las Bambas, donde claro, hay muchos sinvergüenzas metidos ahí, Lo que pero quieras. cuando las comunidades empiezan a decir, oye, yo quiero ser tu socio y te pido el 40%, el 50%, una barbaridad, bueno, quiere decir que entonces hay que negociar unos nuevos términos, ¿no es cierto? Una nueva como hay en regla de Canadá, como hay en muchos lugares del mundo, en Sudáfrica, en otros lugares que se ha logrado que la gente que Y es eso nos beneficiaria pasa, llegue de Julio, frente. y eso nos Sí, pasa porque no tenemos estudios de impacto social. así es. Y eso es una desgracia, porque claro, yo siempre que he dicho esto, me dicen, no, pero el estudio de impacto social es un componente del estudio de impacto ambiental. No, pues es burocrático. Oye, Además, una no, cosa, pues. el gran estudio de impacto social que se hizo, ¿tú sabes cuál fue? Uno que se hizo a Conga. Lo hicieron unos australianos e ingleses, una consultora, y ella le dijeron, señores, la marca Conga estaba gastada ya hace 10 años. Hace 10 años por el caso Quilish, del Cerro Quilish, que habían querido echarse abajo lo que era el San Cristóbal de Cajamarca y fue un desastre, ¿no? Pero además pero es lógico. Si yo le dedico una millonada de soles en decir cómo voy a afectar el aire, cómo voy a afectar la tierra, cómo voy a afectar el agua de un territorio, tengo que también pensar cómo voy a impactar al grupo social en los próximos 30 o 50 años. Porque desde el momento que yo entro en una operación, invierto con la mina, voy a generar cambios de ingresos económicos, voy a generar cambios conductuales, voy a generar cambios de comportamiento, voy a generar cambios psicológicos y cambios sociológicos en esa población y en los que sean contratados versus los que no sean contratados, Claro. y en los que tienen otras actividades económicas. Es evidente que va a haber un impacto social Claro. que no puede reducirse a El un único capítulo impacto chiquito. social inicial positivo que había, los únicos dos ejemplos son, uno, el caso de la Cerro de Pasco Corporation, que hay una tesis que ha escrito justamente José Luis Álvarez, un experto en estos temas, que es muy interesante porque revela cómo los norteamericanos venían con una visión mucho más social y lograron impactar positivamente en la región de Junín. O sea, ahí hasta hoy día la gente no se opone radicalmente a la minería. ¿Y por qué los gringos la vieron? Porque los gringos... Bueno, venían de su experiencia en Estados Unidos, ¿no? Y además, Con todo- y además porque los gringos están viendo a 100 años o 208 años más allá, Sí, porque, posiblemente. porque saben que el cobre es y ahora lo es más, es uno de los minerales claves en el tema de la electricidad. Claro. O sea, la gran revolución tecnológica o eléctrica, digamos, ¿no? Claro, ¿Cierto? tiene que usar el cobre Tiene que utilizar masivamente. el cobre. Claro, claro. Eso es lo que se viene, ya lo sabemos. Toda la transformación Así es. del digital El litio, y el cobre, eléctrica todas esas cosas. Así es, va a pasar por el cobre. cobre, efectivamente. Entonces, y nosotros tenemos un potencial y lo estamos en el momento Cierto. claro. Así es, o sea, lo que como te decía, o sea, es necesario profundizar o exigir que aquellos proyectos o grandes proyectos de inversión minera tengan que desarrollar necesariamente este componente de estudio de impacto social a largo plazo. Es un estudio mucho más elaborado, es un estudio mucho más pensado, es un estudio que tiene que ver todo el impacto realmente en cambios de comportamiento, conductuales, efectos sobre las poblaciones, los grupos, las diferencias. Es sociología, es antropología. No es solamente una encuestita, no es solamente una presentación en una actividad comunal. Eso no es. Eso como te contaba yo, de que cuando entramos a una negociación en Cañaris, que había sido movida por unos jóvenes canadienses de una empresa de esas nuevas que hay, una Junior, Ajá. resulta que ellos metieron la pata, porque no sabían lo que había ahí. Y tampoco sabían los 60 funcionarios que estaban un día en una reunión del ministerio, todos los ministerios para darle solución al problema, ¿no? Imagínate. Con la gente afuera a punto de lincharnos. Entonces, en una de esas yo agarré el computador y me pongo a buscar Wikipedia y encuentro a ver qué son Cañaris, el nombre del pueblo. Y eran parte del ejército privado del Inca, que había pasado por ahí, como había 5 ríos que le permitían controlar todo el área Chimú y el norte del Perú, Tupayupanqui dio la orden que se queden ahí. Y ahí se fundó Cañaris. O sea, tenía pues una cultura más ligada a los Cañaris de Ecuador, tenía una serie de características muy, muy especiales. Eran clanes, eran 3 clanes que se sucedían en el poder y nadie había leído lo que era clave para resolver el problema, ¿no? Mira qué importante es la narrativa que tú rescataste ahí. Claro. Son narrativas. Así es. Finalmente, lo que hablamos en el tema social y en el tema comunicacional es este encuentro de narrativas. Es decir, Es lo que muy buscamos importante. siempre es conexión. Así es. Si nosotros no conectamos Para a nivel explicarte lo que está comunicativo, pasando y para poder saber qué piensa la persona y cuáles son sus ideales, ¿no? y además para que si nosotros queremos hacer realidad agendas país como la que queremos hacer ahora, o sea, si queremos realmente tener un pacto país, Claro. tenemos que tener liderazgos fuertes. Claro. Y no hay liderazgos fuertes si no existe conexión con la población o con la ciudadanía.
Un ejemplo más, si me permite, sí, porque es un diálogo que quiero que tenga esta... Mira, un día parado donde está este hermoso bosque de la cooperativa Atahualpa, cerca de lo que era Yanacocha, en Cajamarca, se había malogrado la camioneta y yo trabajaba en un ministerio como director general en todo lo que es gestión de conflictos, y resulta que se aparece un hombre, un campesino, caminando, todo con su estilo cansino, tipo Castillo, y con su burrito. Estábamos cerca de Chota, ¿no? Yeah. Entonces resulta que este campesino me dice, hola ingeniero, porque siempre te dicen ingeniero, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. Y entonces le digo, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, yo soy ganadero. Y yo le digo que tenía solo 2 latas de leche, ¿no? ¿Y por qué es usted ganadero? Le digo, ¿cuántas vaquitas tiene? No, yo tengo 2 vacas, pero yo soy miembro de la Asociación de Ganaderos de este valle. ¿Por qué? Le digo, porque resulta que todos los que somos campesinos estamos asociados ahí. Y para mí, yo voy todos los domingos y veo el ganado. No tengo plata para comprar, pero siempre veo el ganado. Entonces, luego le pregunto, ¿y usted no quisiera trabajar en Yanacocha? ¿No? Y ahí se gana, ahí a veces, ese año le habían pagado como 20.000 soles a todos los trabajadores, una cosa tremenda. No, me dijo, yo estoy feliz con mi chacra, con mi mujer, con mis hijos, y la verdad es que yo soy un ganadero. Así me dijo. O sea, su identidad era de ganadero, no teniendo más que 2 vaquitas. Entonces, eso era más poderoso que toda la fuerza persuasiva que tú podías imponer pensando que comprándole la tierra era resuelto. O sea, hubo un montón de conflictos de ese tipo que hay en el Perú, como por ejemplo, la idea de que tú has vendido tu tierra y el precio es injusto. En la sierra eso se arregla. Acá no, en la época de los incas se arreglaba, pero aquí no se puede arreglar ahora porque estamos en una economía ya vendiste, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Pero mira, son ejemplos en esa línea, ¿no? Y qué loco cuando, claro, tienes esa respuesta diciendo, no, yo soy ganadero y soy feliz, versus el discurso de la urbe, claro, de los grandes empresarios diciendo, de los grandes dueños de la mina diciendo, estos están en contra del desarrollo. Claro, no es cierto. No es cierto. Pues. Es otra visión de la vida. Es otra visión de desarrollo. Así es, y el desarrollo. Es otro totalmente. Concepto de la vida, es otro concepto. Yo quiero desarrollarme con mis vacas y no quiero desarrollarme metido en un socavón o metido en una explotación minera porque para él su símbolo es su vida rural, ¿no? Entonces, claro, no nos quejemos, o sea, y es lo que yo también he venido sosteniendo, o sea, Castillo tiene razón cuando dice, oye, no me echen la culpa de todos los problemas del país. Sí, pues, totalmente. O sea, no se pasen, pues, ¿no? Claro. Yo no generé la corrupción, no generé el problema del país. Los está agudizando. Y la dispersión que hay, ¿no? En el país. O sea, además, el gran problema es la dispersión política. De que está colaborando mucho para agudizarlos más, está colaborando mucho, eso es verdad. Sus partidarios, digamos, piensan de que básicamente en la identidad y no piensan en los efectos que tiene sobre el Estado una gestión desordenada, con grado de corrupción, etcétera, que se está llevando a cabo, ¿no? Eso es bien claro. Es clarísimo. O sea, la precariedad de gestión que tiene es... Pero tú sabes brutal. Que la precariedad es también un concepto. Pero por supuesto, muy importante, ¿no es cierto? Supuesto. Vivir al borde del abismo es en lo que viven los informales de este país. Es la presión informal política de lo que se vive en la precariedad se está viendo en política. Y por lo tanto, ¿cuál es el personaje más habitual en la informalidad? El vendedor, ¿no? La estrategia, el sobreviviente. Claro, el que sobrevive día a día, diciendo hoy día sobreviví porque lo vendí. Claro, vendí 4 papas o vendí una Castillo manzana. Es eso, es un sobreviviente, sobrevive día a día como puede. O sea, el problema de eso es que eso tiene parámetros culturales, maneras de pensar que han hecho muy difícil pero que además es muy eficiente. Sí, claro. Para sobrevivir, justamente. Entonces, así es, ha logrado reaccionar. Eso es lo que es admirable, que a mí, la verdad que a mí me dejó frío, ¿no? Es decir, ha logrado reaccionar ante una situación totalmente adversa. No le importaba que el Poder Judicial lo quiera fusilar, que el Congreso ya prácticamente se lo había echado al suelo. O sea, y sin embargo ha tenido la capacidad de un líder sindical también, ¿no? De un movimiento sindical de pobres como el que él dirige, porque él no es de los maestros de las ciudades, es el maestro de los más pobres, los más... Exacto. Entonces, en medio de esa escasez de recursos, incluso intelectuales, para poder afrontar la situación, por ejemplo, se ha hecho amigo de un grupo de embajadores, con lo cual le permite timonear bien su presencia internacional, que es lo que le va más tranquilo, ¿no? Le va mejor. Y está actuando en un escenario que es como pasar un camino en Y ojo, ha derrotado a Cerrón. Totalmente. Su gran enemigo, que era su en estas últimas elecciones ya fue en esta elección lo acaba de derrotar. Sí. Y hoy se ha liberado y ahora él puede negociar directamente con todos los nuevos gobernadores. Claro, dependerá de su habilidad para negociar, porque ahora tiene otro contrincante, porque Aliaga va a hacer lo mismo. Ahora son 2. No, pero está un Tauro, que ha aparecido, digamos, en este país. Y ahora tienes un tercero, ¿qué? El Perú no tiene fin, ¿no? Pero la caja más grande, ¿quién la tiene? Claro, la tiene Castillo. Claro, lógico. O sea, él tiene el presupuesto, el poder, y entonces
Mejor que se cuide López Aliaga de que hable con él, porque es lo más racional. No me sentaría, es decir... O sea, un país en el conversar no es pactar. No, pero además hay algo muy claro. Yo creo que hace rato ya pasó el mundo, esa etapa en la cual se supone que llega, como la Guerra Civil Española, llega la derecha al poder y fusila a todos los comunistas, o a todos los izquierdistas y a todos los que se le parezca. Y llega la izquierda al poder y hace lo propio. O sea, es absurdo. Hoy día van a tener que convivir por razones de que el mercado exige la concurrencia de diferentes factores, van a tener que concurrir ambas corrientes, ambas culturas, ambas formas de expresarse. Harari en Sapiens, claro. Una de las cosas que concluye... Extraordinario libro, claro. Una cosa que concluye es que el momento cúspide de la civilización es cuando nos damos cuenta de que las guerras son inútiles, claro, ¿no es cierto?, y absurdas para seguir creciendo, para seguir conviviendo. Claro. Dice que a partir de la paz de Westfalia, que ya fueron empezar a pactar la guerra, se volvió una norma. Claro, ¿no? ¿para qué pelear? Claro, si nos podemos sentar, negociar, tomar acuerdos y distribuir. Bien claro que eso con la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, claro. Los efectos son absolutamente negativos para el mundo. Además, en un momento de... Y hasta para Putin mismo. Lógico, está fundido el Putin. No sabe qué hacer. Pensó que le iba a salir otra cosa, ¿no? O sea, y eso te muestra cómo el cambio post-pandemia está ya haciéndose realidad, en que va a haber que construir de alguna manera un mundo con paz, con estabilidad, porque lo contrario, los fenómenos que se pueden desatar son incontrolables. ¿Cómo ves la situación del Perú? ¿Qué crees tú que pasa? Mira, yo siempre tengo buena esperanza, es decir, a ver, es precario ahora, claro, está viendo estos cambios, está viendo estos nuevos rostros, está viendo estos funcionarios de las regiones que están empezando a copar el gobierno central. Ese proceso se iba a dar, queramos o no se dé. Claro. Eso no es solamente Castillo, se iba a dar, eso claro, venía por dentro nomás. Este proceso inicial es caótico, es complejo, están aprendiendo, pero van a tener que aprender claro, a manejar el Estado. ¿Vamos a padecer ese aprendizaje y esa precariedad? Sí. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es ayudar a que ese aprendizaje, el proceso de aprendizaje, sea cada vez más rápido. Perfecto. Y que sea más eficiente. De nada nos sirve petardearlo y decir, no sirve, porque la verdad es que no tenemos reemplazos para esos tampoco. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Porque eso de que vuelva la tecnocracia o se jala del Opus Dei, nuestro amigo López Aliaga, todos sus amigos, no va a resolverlo. Estamos en la Copa, debajo de estos que son en la Copa Perú, así es, están todas las ligas provinciales que son más poderosas. Pero ni reconocidas, ¿no? Entonces, claro, mejor tampoco no irnos más abajo. Muy importante reflexión, porque eso lleva a la importancia que tiene hablar, conversar, discutir, pactar en el buen sentido de la palabra, lograr un acuerdo que haga que haya una salida. Y las salidas son varias. Es cuestión de discutir algo que no sea tan radical como lo que se viene planteando, ¿no? En Pacific, en Pacific Latam, pertenecemos a Edelman a nivel mundial. Es una liga internacional. Edelman es la agencia de relaciones públicas número 1 del mundo. Nosotros la representamos aquí en Bolivia. Claro. Pero para nosotros hay un concepto clave, que es la confianza. Claro. De hecho, bueno, Juan Carlos, la hora nos ha vencido, yo te agradezco muchísimo tu presencia acá. Quería agarrar un buen clinching sobre la libertad de prensa y todo ello, que me parece muy interesante, pero creo que esto ha sido más productivo para todos los oyentes nuestros, que son además de provincia, están en 40 ciudades del país y creo que van a apreciar esta conversación tan inteligente que has tenido con nosotros. Agradecido por la invitación y cuando quieras. Un gusto, Juan Carlos. Amigos, vuelvo con ustedes, con Sinfloro, como siempre. Ideas que cambian la sociedad, ideas que van a ayudar a que el Perú piense diferente y llegue a acuerdos positivos para resolver los problemas nacionales. Vuelvo con ustedes en pocos momentos.